Omar Aguilar, para hablar de lo que está ocurriendo en el partido gobernante. Todavía a la espera de la resolución de la justicia constitucional en Santa Cruz respecto a la observación que se hizo al Congreso Nacional del MAS, que debió paralizarse en la OCAeñe, pero la dirigencia nacional que responde al levismo no se dio por enterada y siguió adelante con el Congreso, que no solamente ha ratificado a Evo Morales como jefe del MAS, como único candidato del MAS, sino también ha determinado la expulsión de varios representantes del alarcista y sellado la autoexpulsión, dijeron, de Luis Arce y David Choquehuanca. Don Omar, lo saludamos desde la cabina de la radio. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Raika? Buen día. Un saludo cordial a Radio Correo del Sur, a toda la población de Sucre y Chuquisaca. Bueno, creo que a medida que van pasando los días, van pasando los meses, pero principalmente a medida que se va, en todo caso, realizando una serie de actividades, como este Congreso del Movimiento al Socialismo, la posibilidad de una unidad en torno a Evo Morales, Luis Arce o Luis Arce o Morales, cada vez es mínima por las diferentes acusaciones, contraacusaciones. Oye, Evo Morales ya no se limita en los adjetivos calificativos en contra de Luis Arce. El gobierno de Luis Arce, si bien él no lo hace, pero sí sus ministros también ya son duras en sus declaraciones al referirse a Evo Morales y a sus exministros. Así que más cuando previo al Congreso y en el propio Congreso, creo yo, don Evo Morales le pone dos candados, uno mediano podría decirle, pero uno más grande. El primero es respecto a catalogarlo a Luis Arce como el cajero de su gestión, es decir, no como ministro, no como el mentor, recordarás tú, respecto a quién es el mentor del modelo económico que ha trabajado Evo Morales en los 14 años de gobierno, ¿no? Y ya fue claro al decir que Luis Arce inclusive se opuso a temas de nacionalización. Entonces es un tema que obviamente cierra candados de esta posibilidad de unidad, pero creo que el mayor candado, en mi criterio, es el que le puso en pleno Congreso del Movimiento al Socialismo en la OCAeñe, diciéndole de que él no tenía nombre de ministro, que le había pedido a Álvaro García y que finalmente, a recomendación de Álvaro García, le nombra como ministro y después recién se entera de que Luis Arce había trabajado en los gobiernos neoliberales, en el Banco Central, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, básicamente con eso, en mi criterio, reitero, Evo Morales le pone todos los candados para no ver ninguna posibilidad de alianza, no tomarlo en cuenta Luis Arce como su candidato a vice, podríamos decirle, como ministro, como alto cargo en su gobierno, porque obviamente, conociendo a Evo Morales, es imposible que él se desdiga, si no le puede poner a uno que había trabajado con gobiernos neoliberales, ¿no? Y respecto al tema de Congreso de la OCAeñe, era de preverse desde el momento que salen las medidas cautelares de la Sala Constitucional del Departamento de La Paz respecto a la suspensión de este Congreso que se llevó adelante la pasada semana. Sin embargo, más allá del debate político, más allá de la vocería que inclusive se hace de uno y otro lado, de parte de Luis Arce a través de sus ministros, diputados, de parte del expresidente a través de sus exministros y algunos otros analistas que hacen nomás pues vocería en favor de Evo Morales, de decir de que ha sido extemporánea esta resolución, muy tardía, pero creo que finalmente quien va a decir si es extemporánea o no, quien administra todos los procesos electorales, como el tema de los congresos de los partidos, es el Tribunal Supremo Electoral, y creo yo que el Tribunal Supremo Electoral está obligado a acatar la determinación de la Sala Primera, la Sala Primera Constitucional del Departamento de Santa Cruz. Don Omar, ¿se puede hablar de una descomposición del MAS primero y luego voy a unir esta pregunta a otra? ¿Cuándo empezó? Y esto le pregunto porque yo recuerdo que tras la crisis postelectoral de 2019 e idas y vueltas que se dieron en el partido gobernante, usted fue uno de los primeros en decir que renunciaba. Mira, o sea, que en realidad yo creo que todos hicimos primero una unidad
granítica para lograr el triunfo de Luis Arce, obviamente después de la crisis política del 2019. Aprovechamos, creo, todos los errores que cometió el gobierno de Áñez, principalmente los errores de Murillo. Aprovechamos en campaña todos los temas de corrupción, obviamente haciendo comparación. Recuerdo bien que inclusive le pedí a Carlos Mesa de que vaya a dar a recibir unas clasecitas del ministro Estrella, como fue Luis Arce, ¿no es cierto?, para hablar de economía. Y creo que nos juntamos todos, unos desde México, desde Argentina, otros acá que dimos la cara para lograr el triunfo y no nos ocultamos, obviamente, para lograr el triunfo de Luis Arce. Posterior a aquello, creo que un año y medio, exagerando, duró este idilio, principalmente entre dos líderes del MAS, uno presidente y el otro presidente del movimiento del socialismo. Vayamos a ver los detalles, ¿no?, de esta ruptura, pero para mí hay solo dos explicaciones. Primero, como muchos decimos, Luis Arce empieza a conocer el gusanito del poder, empieza a entender de que él puede ser reelecto y que no necesariamente él va a trabajar para tenderle el camino para que Evo Morales vuelva en una posible elección 2025. Y el otro tema es que yo, por lo menos conociendo a Evo Morales no te acepta que no le respondas una llamada, no te acepta que no le aceptes, como él dice, sus recomendaciones, aunque todos sabemos que a él le gusta mandar, ¿no? Entonces creo que ya hubo un tema de descoordinación, seguramente problemas en cuanto a las llamadas, pero principalmente recordemos que Evo Morales hace un año y medio más o menos solicitó una crisis de gabinete, quiso imponer ministros, y creo que fue eso el vaso, o la gota que rebalsó el vaso para para que se inicie las discrepancias entre Evo Morales y Luis Arce, y hoy el MAS, principalmente hoy sus líderes, estén como estén, totalmente distanciados. ¿Volvería al MAS, don Omar? No está en mis planes, la verdad es de que creo que hay varios temas que el MAS tiene que corregir. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que lo había dicho no ahora, plena crisis política, inclusive para la segunda vuelta, y está en los archivos, por si acaso, no es que yo quiera aprovechar de la coyuntura del MAS, pero creo que lo que ocurrió en la crisis del 2019 tenía una razón de ser, y era de que todos, empezando de Evo Morales, estábamos con una soberbia, estábamos con que nadie nos podía ganar, y creo que la crisis del 2019 está claro que el pueblo boliviano le ganó en las calles al movimiento socialismo, pero creo que no sirvió de nada, ¿no? Hoy nuevamente estamos en esa misma disputa política, tanta controversia. Yo a muchos políticos trato de consultar, yo también obviamente no me hago el joven acá, sé desde mi uso de razón, creo que no había tanta controversia, tanta pelea política en los gobiernos neoliberales, si bien había temas de corrupción, temas de saqueo de los recursos naturales y muchos otros temas más que obviamente la población boliviana criticaba, pero creo que hoy desayunamos, almorzamos, cenamos, ¿no es cierto? Posiblemente hay gente que no cene siquiera, pero desayunamos, almorzamos y cenamos política con los titulares del movimiento del socialismo. Vea usted, todos los días está en los medios escritos, todos los días está en las redes sociales, así que la oposición no existe, pero ojalá fuera para bien. Lamentablemente todo es controversia, reitero, política, ajos y cebollas en muchos casos. Ojalá podíamos en estos debates estar pensando en el desarrollo del país, en cómo hacer de que el litio reemplace lamentablemente al gas o a los temas de yacimientos y podamos nuevamente reactivarnos y ojalá sí se puedan utilizar de mejor manera para para tener mejores condiciones de vida para todos los bolivianos, para mejorar el aparato productivo, para tener mejores perspectivas a futuro, o para lograr lo que en algún momento se habló de que Bolivia puede llegar a ser Suiza, ¿no? Entonces, creo que esa debiera ser la agenda, pero lamentablemente la agenda es política. Don Omar, la última para cerrar, ¿qué pasará con el MAS? Estas disputas son muy complicadas, el
la pasada semana para varios medios nacionales y locales hice un análisis respecto a esta ya disputa fuerte. Creo que es inminente la posibilidad de nuevos recursos constitucionales. Creo que se está trabajando en una posibilidad de hacer una consulta con ex dirigente, de la posibilidad, si hay una posibilidad, ¿no?, de ser reelecto por tercera vez de manera discontinua. Y la más dura, creo yo, hay mucha gente que creo que es mi posición, no, es un secreto a voces respecto a un nuevo recurso constitucional, es una interpretación del 168 de la Constitución. El 168 de la Constitución radica de manera expresa, clara, nítida, agua, podríamos decir, expresa, y dice de que el presidente, el vicepresidente son electos para 5 años, ¿no es cierto?, y que pueden ser reelectos por una sola vez. Ojo, reelectos por una sola vez. O sea, la posibilidad de ser reelecto por una sola vez, ¿cuál es la condicionante? Que sea de manera continua. Eso dice. Parece que muchos olvidamos, y esto no lo he dicho todavía, querida Reika, parece que muchos olvidamos la salida de la Asamblea Constituyente de acá de la ciudad de Sucre, por la movilización que hizo Sucre por el tema de la capitalía. Parece que olvidamos que la policía también tuvo que huir a Potosí y a otros departamentos, y parece que olvidamos que uno de los artículos que justamente estaba en debate era el tema justamente de la elección indefinida, o de la posibilidad de presentarse muchas veces, y parece que olvidamos que en Oruro justamente se elimina esta posibilidad de la elección indefinida, sea continua o discontinua, y finalmente es la Asamblea Legislativa quien termina redactando el texto con una negociación política, y es este artículo justamente que cierra ese candado de la posibilidad de ser electo más de una vez, y le ponen el texto de la única posibilidad de ser reelecto es de manera continua por única vez. Y además, si usted lee el artículo 14 de la Constitución, creo que es el párrafo cuarto, la Constitución misma establece de que nadie está obligado a hacer lo que la Constitución no mande o las leyes no manden. Dicho de otra manera, todos decimos que en materia penal todo lo que no está normado está permitido, excepción de materia civil administrativa. Ejemplo, siempre pongo los POAS, si no está inscrito la compra de un bolígrafo, usted no puede comprar. Y en materia constitucional, en materia constitucional de lo mismo, es decir, lo que no está normado en la Constitución, nadie está obligado a realizar. Por tanto, si volvemos al texto del 168, la posibilidad de ser reelecto de Evo Morales, creo que con una nueva consulta o una nueva interpretación, lamentablemente para él se espuma, porque estoy seguro de que esta consulta, esta interpretación se la va a realizar seguramente, o ya se la está haciendo, y seguramente con 2 argumentos básicos de la CIDH respecto a, para pues revocar o modular el 184 que le habilita a Evo Morales. Recordemos que con el concepto de derecho humano, Evo Morales logra esta sentencia. Pero también recordemos las 2 recomendaciones de la CIDH. Primero, que la reelección no es un derecho humano, y segundo, de que los periodos largos de mandato son un peligro para la democracia. Claro. Esos 2 elementos van a ser la base fundamental para lograr esta interpretación cerrada de que la única posibilidad, de acuerdo al 168, es ser reelecto de manera continua y por única vez. Por tanto, Evo Morales, para lamento de él, está en manos del Tribunal Constitucional, pero también está en manos del poder político. Y ojo, él sabe lo que es el poder político. Don Omar, le agradezco mucho por el tiempo con Correo del Sur y por el análisis. Muy buenos días. Buen día, Vega. Que nos vaya bien. El ex senador Omar Aguilar, ex senador del Movimiento al Socialismo. Evo Morales dice, vamos a resumir la parte final de su intervención, está en manos del poder constitucional, pero también del poder político.